Hola, soy Natalie Ponte, bienvenidos a este video tutorial de costura, donde haremos una linda blusa con botones y mangas bombachas. Es un proyecto perfecto para principiantes, así que vamos a sumergirnos y a divertirnos cortando y cosiendo esta linda blusa. Para este proyecto necesitarás una tela ligera, puede ser tela de algodón como la mía, que es satín, y algodón 100%, que es de peso ligero. Además necesitarás, dependiendo de la tela que utilices, si es ligera, una entretela para los refuerzos. Y también necesitarás un elástico de 6 a 8 milímetros. De igual manera, en el patrón te indico la cantidad que necesitas. Y por último necesitarás botones, los modelos que más te gusten. Yo utilicé 5 botones. Para comenzar, primero imprime los patrones y une cortando uno de los márgenes y monta las páginas. Todos los patrones vienen con margen de costura. Podrás descargar los patrones premium dando clic al enlace en la descripción de este video. Revisa la talla que más se adapte a ti y corta el patrón en función a las medidas indicadas en la tabla de medida que es anexada a los patrones. Luego ubica la tela al doblez colocando los derechos enfrentados y corta justamente al ras del patrón. Si deseas también, a criterio personal, puedes hacer esta blusa o más corta o más larga, eligiendo el largo de la blusa a la hora de cortar la tela. Y también al ras del patrón corta la entretela para las vistas o refuerzos de la blusa. En el caso de la vista posterior puedes hacer un pequeño piquete en el centro de la tela principal y la entretela para que así se te haga más fácil coserlo. Igual vamos a hacer lo mismo con la parte posterior de la blusa, un pequeño piquete en el centro sin desdoblar la tela. Y aquí te muestro todas las piezas ya cortadas para comenzar a coser esta linda blusa. Lo primero será juntar la entretela con la vista o el refuerzo de la blusa. Y lo que tienes que tener en cuenta es que la parte que tiene pega de la entretela va hacia la vista, de esta forma, para que así podamos pasar la plancha y se pueda adherir muy bien. Cuando vayas a pasar la plancha a la entretela y al refuerzo, no olvides tirar vapor, porque de esta manera es que se puede adherir muy bien y no se vaya a levantar la entretela con el tiempo, porque la pega va a cumplir su función. Muy bien preparadas las vistas o refuerzos con la entretela, ahora vamos a coserlo. Comencemos con la parte delantera. Lo vas a ubicar así, de esta manera, por todo el recorrido del cuello, el escote de cuello y el centro donde vamos a coser los botones. Ayúdate con alfileres para mantener y poder pasar la costura con mayor facilidad, tanto en la parte delantera como en la parte posterior de la blusa, desdoblando la tela y ubicando la vista de esta manera. Ayúdate también con el piquete que existe en el centro. Esta primera costura la vas a pasar a 1 centímetro. En esta parte de las vistas hay 1 centímetro de margen de costura, así que vas a pasar una costura lineal por la parte del escote de la blusa y por donde vamos a coser los botones y a realizar los ojales. Y en la parte posterior también vas a coser a 1 centímetro, ya que tiene un margen de costura de 1 centímetro en esta parte de la vista o refuerzo de la blusa. Y después que termines de coser, haz pequeños piquetes en el escote en la parte posterior
y también en la parte delantera donde va la curva, para que así puedas pasar la vista hacia la parte interna de la blusa y cuando pases la plancha te quede esa costura mucho mejor. En la parte delantera, en el escote, en este ángulo, te puedes ayudar con un palito para sacar la punta mucho mejor y así puedas pasar la vista hacia la parte interna de la blusa y plancharla. Pero antes le voy a pasar la remalladora para que así no se me vaya a deshislachar la tela por todo el recorrido de la vista o el refuerzo de la blusa, sea en la parte delantera como en la parte posterior. Muy bien, aquí te muestro las vistas ya planchadas para que vean mucho mejor cómo queda. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las piezas de la parte posterior y de la parte delantera, uniéndolos con los derechos enfrentados de esta manera, para que así podamos coser los costados de esta blusa. Lo vas a ubicar de esta forma y te tienen que concordar los costados. Ayudándote con alfileres vas a pasar una costura de 1 centímetro, porque también aquí en el costado el margen de costura es de 1 centímetro. Después que termines de pasar una costura recta por los costados, no olvides remallar la tela para que así no se vaya a deshislachar. Puede ser con tu máquina overlock o también puede ser con tu máquina casera normal pasando zigzag. Después de pasar la costura por los costados, vamos a coser las mangas y para las mangas lo primero que vamos a hacer es coser el costado de las mangas, también con una costura recta y pasando la overlock, colocando la tela con los derechos enfrentados de esta manera como te estoy mostrando en el video y pasa la costura por aquí. Al pasar la costura en el costado, aprovecha también para rematar la parte superior con la overlock o zigzag y también la parte inferior de la manga. Y luego, ayudándote con la plancha, vas a doblar hacia adentro 1 centímetro o 1.3 milímetros para que así podamos hacer una costura recta y pasar el elástico, tanto en la parte inferior en el puño como en la parte superior. Y en la parte superior el patrón te indica la cantidad exacta del largo del elástico que necesites dependiendo de la talla, aunque puede variar por si lo quieres más ajustado o no la parte superior de la blusa. Y en el caso de la parte inferior de la manga, te recomiendo que midas tu contorno de brazo y elijas tú qué tan ajustado quieres o no el elástico en esta parte. Y aquí te muestro las piezas de las mangas que hice el doblez con la plancha hacia adentro. Y teniendo preparada la manga de esta manera, ahora vamos a pasar a la máquina a pasar la costura lineal. Aquí te estoy mostrando que estoy pasando una costura lineal dejando un espacio para el elástico. Si vas a utilizar un elástico de 6 milímetros, entonces cose con una separación de 7 milímetros para que así tengas el espacio para entrar el elástico. Y antes de terminar de coser, deja un espacio para que puedas introducir el elástico por aquí. Y luego más adelante, luego que introduzcas el elástico y lo cosas, lo vamos a cerrar. Pero antes de pasar el elástico, en la parte del contorno de brazo voy a pasar también la costura en la parte superior y aquí no dejo espacio sin coser porque puedo introducir el elástico por unas de las aberturas. Para introducirlo me voy a ayudar con esta herramienta en una de las partes del elástico y lo voy a pasar poco a poco teniendo
en cuenta que no se me vaya a girar. Voy a hacer este mismo procedimiento en toda la manga, tanto en la parte del contorno de brazo como en la parte superior. Luego acomoda poco a poco el elástico y ten presente que una de las partes no se te vaya a entrar en la abertura y luego no puedas coserlo, porque la idea es coserlo en la blusa, esta parte superior, y en el contorno de brazo tendríamos que coser el elástico y luego cerrar la abertura. Yo me voy a ayudar con alfileres para mantener el final en ambas partes. Si te está gustando este video tutorial, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dejarme un lindo comentario y seguirme por las redes sociales. Así sabrás cuándo voy a subir videos tutoriales nuevos en mi canal de costura Natalie Ponte. Luego de pasar entonces el elástico también en el contorno de brazo, vas a coser aquí uniendo ambas partes del elástico, teniendo presente de que no esté girado por dentro. ¿Ok? Vas a pasar una costura por aquí y luego de pasar esa costura vamos a cerrar la parte que nos hace falta todavía por coser aquí en el contorno de brazo. Después de terminar de pasar la costura, no olvides quitar los hilos sobrantes para así definir y pulir la costura, y es el momento de acomodar el elástico por todo el contorno. Te va a quedar así de bonito también a ti. Ahora vamos a coser la manga al cuerpo de la blusa, teniendo presente la parte delantera como la parte posterior de la sisa. La parte delantera, la sisa es más corta, así que de esta manera también te puedes guiar. Y vamos a comenzar desde el costado, llevando la costura rematada de la tela, la parte de la overlock hacia atrás, y te vas a ir entonces hacia la parte de la vista, doblándola hacia adentro y colocando justamente el elástico en la parte superior. Te puedes ayudar con alfileres para ir manteniendo la manga al cuerpo del vestido y se te haga súper más fácil coserlo. Vamos a coser a 1 centímetro. Y cuando vayas a pasar la costura, ten presente el elástico. También vas a pisar el elástico con la máquina de coser para que así el elástico se mantenga y no se vaya a ir por dentro de la abertura que acabamos de realizar. Y entonces, como ya te mencioné, vamos a pasar una costura a 1 centímetro. Una costura lineal y luego recuerda pasar la remalladora, sea zigzag o la overlock, por todo el contorno. Recuerda también que el costado lo vas a llevar hacia la parte posterior de la blusa.
Al terminar de pasar también la overlock, los hilos que quedan del overlock lo vas a llevar hacia atrás y vamos a pasar una pequeña costura llevando el costado de la overlock hacia la parte del elástico. Vas a pasar una costura para sellar y así la parte que dejamos del aumento donde pasamos la remalladora, la overlock, no se va a mover por dentro. Va a quedar sellada la parte superior. Simplemente vas a agarrar un poquito del elástico y vas a pasar una costura recta. Y luego corta el excedente de hilo también del overlock porque ya lo pisamos con esa costura lineal que acabamos de hacer. Y luego que termines de coser, también en la parte superior distribuye muy bien el elástico. Perfecto, miren qué linda queda la costura de la manga, el elástico queda bien fijado y queda muy hermoso de verdad. Ahora correspondería, luego de cerrar las mangas, coser el ruedo de la blusa, la terminación final. Para ello, yo lo que hice fue dejar un aumento de costura también de 1 centímetro. Lo que vamos a hacer es pasar la overlock o el zigzag y luego pasar una costura lineal, doblando hacia adentro, tanto la parte de la vista, el refuerzo donde vamos a coser los botones y hacer el ojal y todo lo demás. Miren, aquí estoy en la máquina pasando la overlock por todo lo que es la terminación de la blusa. También podrías dejarlo así, pero sería bonito que pudieras hacer un doblez con la plancha ayudándote hacia adentro y luego pasando la costura lineal. Aquí se observa mucho mejor cómo doblé la vista hacia adentro y luego pasé la costura, rematando tanto al inicio como al final. Muy bien, aquí te muestro cómo quedó la costura súper linda y fácil de hacer. La manera más fácil. Ahora correspondería coser los botones y realizar los ojales, ya luego de pasar esta costura espectacular. Para realizar los ojales, lo único que tienes que tener presente es la separación de los botones. ¿Qué tan separado lo quieres? Y hacer una pequeña marca. Luego con tu máquina de coser, si es como la mía, puedes hacer los ojales de manera automática. Pero si no tienes esta herramienta en tu máquina de coser, yo aquí en mi canal de costura te dejé un video tutorial donde te explico cómo puedes hacer los ojales paso a paso. Te voy a dejar el enlace del video en la descripción de este. Y mis amadores de la costura, aquí te dejo nuevamente el resultado final de esta linda blusa que puedes realizar para ti en diferentes tallas, sea para ti o también para regalar, ¿por qué no? Así que espero que te haya gustado este video tutorial y si es así, no olvides compartirlo con tus amigas costureras. Nos vemos muy pronto en un próximo video.